Ahora cantemos el himno número 118, Al mundo paz. Hermanos, les pido que pongamos nuestros celulares en silencio o en vibrador para no interrumpir la predicación de la palabra. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que compartamos juntos la palabra del Señor, de manera especial que es el último servicio del año, ¿cierto? En un año tan particular como este. Quisiera que abriera su Biblia conmigo en Efesios capítulo 6. Los hermanos de San Francisco envían saludos. Esta mañana me tocó predicar allá. Se bautizaron como 9 personas, la mayoría mujeres y niños. Hubo cena del Señor y luego ellos tenían como un almuerzo de final de año. Entonces, envían saludos. Efesios capítulo 6. Versículos 10 hasta el versículo 18. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si está dentro de sus posibilidades, ponerse sobre sus pies para leer la palabra de Dios. Si está impedido por algún asunto de salud, podemos entenderlo también. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Puede tomar su asiento. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones, Señor, delante de ti, en este servicio de final de año, rogando tu misericordia, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo para la predicación de la palabra, Señor. Te necesitamos tu ministerio entre nosotros, Espíritu Santo. No hay ministerios efectivos, Espíritu Santo, sin tu poder. Sin tu poder, sin lo que tú haces, sin tu gloria, sin tus promesas, esto sería un club social de los domingos, Señor. Pero tú haces la diferencia. Por eso rogamos que tu palabra corra, que tu nombre sea honrado, que me concedas hoy la lengua de un escribiente diestro, que me concedas toda ciencia, toda gracia, toda sabiduría para hablar el Evangelio, Señor. Que tu nombre sea honrado entre nosotros para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado a mi sermón para hoy, Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Hermanos míos, aproximadamente 1678 se publicó una obra llamada El progreso del peregrino, escrita por John Bunyan. La hemos citado en este púlpito muchísimas veces y siempre volvemos a ella, ¿no? Dentro del peregrinaje de Cristiano, el personaje principal, hay muchos capítulos maravillosos que nos enseñan grandes verdades de la Escritura. Cristiano recurre una y otra vez a las verdades de la Escritura. Pero en el capítulo 10 hay un par de párrafos especiales que yo quisiera leer como introducción a mi sermón hoy. Cristiano padece muchas tribulaciones en este capítulo porque tiene que pasar por el valle de la sombra de la muerte. El valle de la sombra de la muerte. Y parafraseando antes de llegar a nuestro párrafo, Cristiano ya viene de una prueba, de una batalla con Apolión, y va hacia el camino del valle de la sombra de la muerte. Y cuando de repente ve dos hombres que se están regresando, y él les dice, ¿de dónde vienen? No, venimos del valle de la sombra de la muerte. Y él dice, ¿por qué se están volviendo? Y ellos dicen, no, es que vimos que esa prueba era muy dura y no es necesario, no hay manera de sobrevivir a eso, así que nos devolvemos del camino. Y Cristiano apela y las promesas que ellos tenían dicen que no hay manera de sobrevivir allí. Él les dice, pero ¿qué es lo que habéis visto? Y estos hombres dicen, hemos visto el valle mismo, que es tan negro como la pez. Hemos visto los fantasmas, sátiros y dragones del abismo sueltos a sus anchas. Hemos oído un continuo aullar y gritar como de gente sumidas en una horrenda tragedia. Hombres y mujeres que sufren allí atados con cadenas y agobiados bajo dolor de aflicciones. Sobre este valle también se extienden nubes de confusión y la muerte cierne constantemente sus alas sobre él. Allí todo es horrible y todo está en espantoso desorden. Cristiano le dice,
Todo lo que me decís no hace más que confirmarme que este es precisamente el camino que debo seguir hacia el destino deseado. En fin, los hombres se van y Cristiano sigue su camino, ¿verdad? Cuando ya empieza a andar en el valle, cito las palabras de Cristiano, su experiencia en el valle de la sombra de la muerte. Yo me di con la vista a la longitud del valle y vi a la derecha del camino un foso profundísimo, que es donde unos ciegos han guiado a otros ciegos durante todos los siglos, habiendo todos perecidos en él miserablemente. A la izquierda vi un pantano de heces peligrosísimo, irremisiblemente, en el que si alguien cae, por muy buena persona que sea, se hunde irremisiblemente, sin encontrar nunca el fondo. En ese pantano cayó una vez el rey David, e indudablemente se hubiera ahogado en él de no haber sido porque le sacó aquel que es poderoso para hacerlo. Cristiano se vio en grandes apuros para no caer en él también, puesto que la senda era muy estrecha, y si trataba de evitar el pantano, corría el peligro de caer en el foso y viceversa. Así que caminaba suspirando amargamente, porque además el camino estaba muy oscuro. Hacia la mitad del valle, vi que a orillas del camino se abría la boca del infierno. La situación de Cristiano fue, entonces, terrible, pues no sabía qué hacer. De su interior salían inmensas llamaradas, un humo espeso, chispas acompañadas de ruidos infernales. Se dio cuenta que contra esto de nada le servía la espada que le había dado la victoria contra Apolión. De modo que la envainó y se echó mano de otra arma, toda oración, y comenzó a orar exclamando: libra ahora, oh Jehová, mi alma, libra ahora, oh Jehová, mi alma. Así permaneció durante bastante tiempo, viéndose envuelto de vez en cuando por las llamas. También escuchaba voces lastimeras y pasos apresurados de gente que parecía correr de un lado a otro despavorida, y varias veces sintió como si fueran a pisotearle y desgarrarle, y creyó en más de una ocasión que iba a morir allí pisoteado. Las llamaradas y los ruidos espantosos lo acompañaron durante varias leguas, hasta que finalmente llegó a un lugar donde le pareció escuchar que venían hacia él una legión de enemigos. Se detuvo un instante a reflexionar qué hacer. Pensó por una parte que quizás lo mejor sería regresar, pero por otra, reflexionó que tal vez había recorrido ya más de la mitad del valle. Se acordó de que hasta este momento había conseguido superar todos los peligros y se convenció de volver atrás era más peligroso que continuar, de modo que decidió seguir adelante. Pero como sea que los enemigos se acercaban cada vez más y algunos amenazaban ya con tocarle, no pudo contenerse y gritó con todas sus fuerzas: andaré en la fuerza de Jehová. En el acto, los enemigos huyeron y ya no volvieron a molestarle más. Algo que me llamó en especial la atención, y no quiero pasar por alto, fue que el pobre Cristiano estaba tan aturdido que no reconocía siquiera su propia voz, de tal forma que cuando estaba cruzando frente a la boca del abismo encendido, uno de los malignos se deslizó detrás suyo y caminando sigilosamente a su lado le susurraba al oído terribles blasfemias que el pobre cristiano creía que salían de su propio corazón. Esto le causó más estupor que todo cuando le había sucedido hasta entonces. Pensar que podía blasfemar de aquel a quien había amado tanto. No atinó en taparse los oídos ni a girar la cabeza para averiguar de dónde venían tales blasfemias. Llevaba ya bastante tiempo en esa horrible situación cuando le pareció escuchar la voz de un hombre que iba delante de él diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Inmediatamente sintió que le invadía un gran gozo. Mis hermanos, esta historia, este breve comentario de esta historia de Cristiano enfrentando el valle de la sombra de la muerte, es en verdad la intención de Bunyan retratar la batalla espiritual del cristiano. El cristiano en su peregrinaje hacia la ciudad celestial muchas veces se encuentra con episodios de su vida, con temporadas en su vida que parecen un valle de sombra de muerte, que parecen peligrosos, demoníacos, infernales, y que se requiere una ayuda sobrenatural para sobrevivir a ello. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, Pablo escribe
para alentar a estos cristianos en la ciudad de Éfeso, que probablemente eran una minoría frente a la gran mayoría de paganos que los rodeaban. Cuando nosotros pensamos en las cartas del Nuevo Testamento, a veces nos imaginamos que los tiempos son como los nuestros, donde hay una iglesia en cada esquina. Hermano, usted pasa 2 cuadras y hay una iglesia, ya sean iglesias de garaje, como llamamos, ya sean iglesias denominacionales, o ya sean iglesias que están empezando. Hay centenas de iglesias en nuestra ciudad. Aunque haya diferencias doctrinales, el punto que quiero tocar es que ser cristiano no es algo extraño en una ciudad como la nuestra. En los días en que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, ser cristiano era una rareza. Estaban rodeados de una ciudad que tenía morbo por el ocultismo. El centro de su adoración era un templo que era una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa o la diosa Diana. El culto de esa ciudad se podría simplificar con el grito de Hechos 19:28, cuando Pablo está predicando el evangelio en Éfeso, que la multitud gritaba: grande, grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios. Los cristianos eran marginados, mis hermanos, intimidados, todo a su alrededor era adversidad, porque la ciudad estaba abierta a todo, menos al cristianismo, ¿no? Estaba abierta a toda pseudo religión, a todo estilo de vida pagano, pero cerrada hacia la fe cristiana. La fe cristiana podría poner en aprieto incluso el comercio que se desarrollaba alrededor del templo, así que incluso el cristianismo atentaba contra los asuntos económicos y políticos de la ciudad. Si usted quiere leer las primeras confrontaciones que Pablo tuvo en esa ciudad, puede leer el capítulo completo de Hechos 19. Ahora, los cristianos en Éfeso necesitaban saber que estaban seguros, mis hermanos. Por eso Pablo les recuerda dónde están anclados ellos a los propósitos eternos de Dios. Pablo les recuerda que ellos no son un accidente fugaz, sino que Dios les ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo empieza a mostrarles las glorias de Cristo, ¿verdad? Ellos estaban rodeados de la influencia de un mundo, de la carne, del diablo. Pero también necesitaban saber que ellos ya no eran parte de esa muerte espiritual que abundaba alrededor de ellos, que habían nacido a nueva vida. Habiendo un templo que era el centro de la religión, Pablo les enseña que ellos ahora son el verdadero templo y que Dios habita directamente en ellos. Eso debía ser un asunto muy revolucionario. Decir que un hombre era ahora el templo del Dios viviente. Pablo les enseña que no necesitan andar como cristianos de acuerdo a la vida impía de su época, que ahora el evangelio va a modelar sus matrimonios, sus relaciones de amistad, sus empresas, sus familias, las cosas de su interés personal. Ellos estaban en una guerra, mis hermanos, bajo las fortalezas de las tinieblas, en una ciudad tan contaminada. Y Pablo quiere hacerles saber cuál es la potencia de Dios que está a disposición de ellos para enfrentar esa guerra espiritual. Si queremos saber más de las intenciones de Pablo, sencillamente podemos repasar los 2 ruegos que hay en el libro de Efesios, donde se revela la intención por la que Pablo ora por ellos. En el capítulo 1, versículos 13 al 23 dice, 15 al 23 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está por lo que Pablo ruega: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Pablo desea que los cristianos nuevos en la ciudad de Éfeso,
los cristianos nuevos en la ciudad de Éfeso, puedan tener una cosmovisión robusta respecto de la familia de Cristo, respecto de las huestes espirituales que están en Éfeso, respecto de la religión en Éfeso. Que ellos se peguen más a Cristo para conocer cuál es el poder que Dios ha dispensado para ellos en Cristo. En el otro ruego que aparece en el capítulo 3, en los versículos 14 en adelante, Pablo dice, es un ruego parecido, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Aquí está otra vez, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el deseo de Pablo para ellos. Dice, yo ruego y estoy trabajando entre ustedes por ellos. Hermanos míos, los cristianos en la ciudad de Éfeso, la iglesia de los Efesios, tiene un desafío enorme, mis hermanos, ser tan pocos y rodeado de un mundo completamente diferente al que ellos ahora han recibido en el reino de Dios. Desafiados con valores distintos en los que ellos ahora tienen que caminar. Mis hermanos, no la tenían fácil. Por eso Pablo les escribe rogando, ¿verdad? Mostrándoles la gloria de Cristo desde la eternidad hasta la eternidad. Y Pablo les da exhortaciones desde el capítulo 4 en adelante sobre cómo este evangelio ahora demanda que ellos vivan. Capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Pablo dice, ahora la dignidad que ustedes poseen, la vocación a la que han sido llamados, demanda un estilo de vida de ustedes distinto del que ya tienen. Les repite lo mismo en el verso 17 al 20 del mismo capítulo 4. Pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y otra vez repite lo mismo en el capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues imitadores de mí como hijos de Dios amados y andad en amor. Y empieza Pablo a decirles, esta gloria que Dios ha hecho por ellos en Cristo modela el estilo de vida de los efesios. Sin embargo, después de terminar las exhortaciones sobre cómo se debe portar un trabajador, sobre los padres que no provoquen a ir a los hijos, sobre ese capítulo del matrimonio que hemos citado tanto, ¿verdad? Que recitarlo es tan fácil y que vivirlo es tan difícil, donde él dice que las esposas se sometan a sus esposos y que los esposos sean como Cristo en su casa, etcétera, etcétera. Después de decirnos lo que él espera de los hermanos en la ciudad de Éfeso, él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, Pablo sabe, mis hermanos, por la exhortación del texto que tenemos, que tener un buen matrimonio en la ciudad de Éfeso, que ser un buen trabajador en la ciudad de Éfeso, que ser un buen amigo en la ciudad de Éfeso, que ser un buen hijo en la ciudad de Éfeso, que ser un buen padre en la ciudad de Éfeso es una batalla, mis hermanos, que requiere la fuerza de Dios. Pablo sabe que es un conflicto espiritual el lograr caminar en esa santificación a la que Cristo los está llamando a ellos. Y por eso remata después de esa serie de exhortaciones con el texto que hoy tenemos delante. Siendo que es tan difícil ese desafío, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La batalla espiritual, ¿verdad? Algunos definen la vida como una batalla espiritual, otros como la batalla de la vida. Y nosotros a veces no nos gustan estos significados, pero sin embargo la Biblia nos trae una y otra vez a estudiar estas cosas. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así como Él les ha dicho
lo que Cristo les ha dispensado, lo que Cristo les ha logrado. Ahora Pablo les dice: mis hermanos, hay una fuerza en Dios. Hay una fuerza en Dios disponible para ustedes. Y él dice: yo sé que la implicación es esta, yo sé que es difícil, pero fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una fuerza que reside en Dios, que está disponible para ustedes, y esa fuerza está en la armadura de Dios. Esa fuerza, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, no es otra cosa que vestirse de la armadura de Dios, vestirse de la armadura de Dios. Las potestades de las tinieblas se oponen al reino de Dios. Ser resucitado de la muerte espiritual a una vida espiritual en Cristo significa ya no ser prisionero del príncipe de la potestad del aire, que aparece en el capítulo 2, versículo 2. Dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es como haber pasado, Pablo les recuerda que ellos han pasado al otro bando, ¿verdad? Y que el adversario, el diablo, él entiende la presión espiritual a la que están sometidos los cristianos en la ciudad de Éfeso. Porque Satanás odia el reino de Dios, odia todo lo que Dios ama, odia todo aquello que Dios edifica. Su constante deseo hierve por destruir la obra de Dios. Todo lo que tenga el nombre de Cristo desea sepultarlo. Y en medio de ese conflicto están los hermanos de la ciudad de Éfeso, de la ciudad de Éfeso. El propósito del texto no es que se vistan de la armadura, porque sí. No, Pablo quiere que ellos estén firmes, como les ha dicho antes. Pablo quiere que después de todo echen mano de esta armadura para estar firmes. Él se lo repite en el versículo 11, puede regresar conmigo. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 nuevamente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 nuevamente: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, etcétera, etcétera. Pablo dice: hermanos míos, yo sé que es duro. Estamos en una guerra espiritual que no quiero que ignoren. Pero podemos estar firmes. Podemos estar firmes. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y esas fuerzas del Señor, y echar mano de las fuerzas del Señor, es vestirse de toda la armadura de Dios. No solo los efesios, sino nosotros también somos soldados del ejército del Señor, ¿verdad? Y no solo los efesios, sino también nosotros estamos en medio de una lucha espiritual, mis hermanos. A veces nos hemos ido tan al otro lado, que caemos en el error del que el apóstol Pablo nos amonesta. No ignoréis las maquinaciones del diablo. Lo que veremos en nuestro texto, hasta donde podemos en un solo sermón indagar, será tres cosas, mis hermanos: el contexto y la naturaleza de esta batalla, quién es el enemigo y cuál es su fuerza, y cuáles son nuestros recursos para la defensa y la victoria. Repito para aquellos que están anotando: el contexto y la naturaleza de la batalla, quién es el enemigo y cuál es su fuerza, y cuáles son nuestros recursos para la defensa y la victoria. Según nuestro texto, esta batalla se libra en las regiones celestes. El texto dice, verso 10, verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, esa expresión, las regiones celestes, aparece varias veces en este libro. Y lo curioso es esto: la misma esfera a la que hemos sido llevados por medio de nuestra elección y unión con Cristo, es en esa misma atmósfera donde se libra esta batalla.
Ser llevados por Cristo en victoria a las regiones celestes es ser llevados al centro de la zona de conflicto. En el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora, Pablo no está diciendo que esas bendiciones son algo lejos en los lugares celestes. Pablo dice que él no las ha ganado en los lugares celestes, pero está escribiendo para que ellos echen mano de ellas, ¿cierto? Está escribiendo para que ellos echen mano de ella. Otra vez en el capítulo 2, versículo 6, dice: y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que por un lado, mis hermanos, por un lado la gran victoria que Cristo nos ha logrado, ya nos ha sentado triunfantes en los lugares celestiales. Pero por otro lado, el ser ahora miembros de Cristo, soldados de Cristo en los lugares celestiales, esas mismas bendiciones nos han puesto ahora en conflicto en los lugares celestiales con estas potestades que odian el reino de Dios. Cristo ha asestado un golpe mortal a las potestades de las tinieblas, pero aún no han sido destruidas del todo. Convertirse en un ciudadano de este reino es verse envuelto en un conflicto cósmico. Los asuntos son de carácter eterno. Por eso cuando el apóstol Pedro nos advierte contra el maligno, nos dice en 1 de Pedro 5:8 que él anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Mis hermanos, esa imagen es diciente y nosotros la subestimamos. Si usted se encuentra con un león hambriento o con un león rugiente, ¿lo acariciaría? Lo máximo que hay que hacer es, un palo difícilmente serviría contra un león de 500 kilos, no. Contra un león rugiente y hambriento, lo máximo que podría hacer sería salir corriendo. O de pronto Raúl le aplicaría una llave de esa mataleón, tal vez. Podría funcionar en un caso sansónico. Pero el caso es que cuando se nos habla de este conflicto, se nos dice que la intención de estas huestes, que la maldad de Satanás está todo el tiempo, mis hermanos, contra los creyentes. Ahora, esta es la clave de Pablo. Esta es la clave. Que la lucha sea contra sangre, que la lucha no sea contra sangre y carne, no quiere decir que la maldad no tome forma de carne y sangre. Carne y sangre es una expresión en el texto para humanidad, ¿verdad? Sangre y carne, o sea, los hombres. Pero que la lucha no sea contra sangre y carne, no quiere decir que la lucha no se refleje en el mundo de sangre y carne. Lejos de ser un conflicto etéreo y místico, el contexto regular de la batalla es en las rutinas comunes de la vida cotidiana. Si decimos que esta batalla es en un conflicto, en un concepto místico y etéreo, estaríamos poniendo en el mismo lugar las bendiciones que Él nos ha logrado en Cristo. Serían místicas y etéreas. Pero esas bendiciones son presentes y entran en el mundo de nosotros, ¿verdad? Entonces, lejos de que porque diga regiones celestes es etéreo y místico, vamos a ver por el mismo libro de Efesios que esta lucha espiritual se refleja en el contexto de nuestras situaciones cotidianas. Mis hermanos, donde la gracia produce avance y victoria, allí se produce un ataque. Es en el progreso normal de la santificación donde el enemigo intenta derrotarnos. Y es en las rutinas cotidianas donde debemos tener cuidado de no darle lugar. Aquí hay un ejemplo que si se parece a algo que usted vivió reciente esta semana, no es mi culpa. Usted tendría que escribir al apóstol Pablo o reclamarle a él. En Efesios capítulo 4, versículo 27. Voy a leer desde el 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Eso no es una situación muy etérea que digamos, ese es el conflicto entre dos personas en un día normal. El conflicto entre dos personas en un día normal podría producir una ira que lleve al pecado. Y ese pecado podría producir un enojo que lleve al resentimiento prolongado. Y ese resentimiento prolongado sería darle lugar al diablo. Es lejos de que esta lucha espiritual en las regiones celestes sea una lucha etérea. Esta guerra espiritual es en la santificación diaria. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Mis hermanos, es precisamente en la lista de cosas que Pablo acaba de mencionar en que debemos andar bien, es decir, en el matrimonio, en la vida familiar de padres e hijos, en la vida laboral de empresarios y trabajadores. Es allí, mis hermanos, es allí donde las huestes espirituales, mis hermanos, también nos atacan. Es allí donde se refleja la verdadera guerra espiritual por nuestra santificación. Porque es más fácil ser un cazador de brujas, de demonios que están allí en algún lugar, ¿verdad? Y atar a esos demonios que están allí. Es más fácil que humillarse por la noche para que no se ponga el sol sobre mi enojo y darle lugar al diablo y de esa manera hacer una verdadera guerra espiritual. Atarlos allí en el mundo espiritual es más fácil que decir, ¿sabes? Esta tarde dije cosas que no debía. ¿Cuánto cuestan esas palabras? Perdóname, para que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Perdóname. En el nombre del Señor Jesucristo lo siento. Eso sí que es una guerra espiritual. Los que están casados aquí saben bastante de eso. Hay otro texto en donde nos permite afirmar este pensamiento. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Pablo dice, voy a leer desde el 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es una situación en la que un hermano tiene que ser recibido en la iglesia, pero otros están presionando con demasiado resentimiento y rigurosidad. Y Pablo dice, ¿qué pasa? Perdonen para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Es decir, Pablo ve una vez más la guerra espiritual y el darle lugar a este enemigo en situaciones cotidianas. Y qué casualidad, mis hermanos, que ambas tienen que ver con el perdón. Qué casualidad. No fue cuando Adán y Eva estaban intentando hacer una obra espiritual extraordinaria para Dios, sino cuando todo parecía trivial, Él les localizó y los hizo pecar. Mis hermanos, esta guerra espiritual es en la cotidianidad de nosotros. ¿Te has preguntado de corazón? De corazón. Los que están teniendo luchas recurrentes con algo específico, ¿te has preguntado si Satanás está involucrado en ese asunto? ¿Has pensado en ello? ¿O tú eres demasiado presbiteriano para pensarlo? ¿Has pensado en ello? Podría ser. Podría ser. Esa es la naturaleza de este conflicto. Los efesios estaban rodeados de oscuridad. Y iban a tener una guerra, mis hermanos, en una ciudad dominada por el pecado, con muchísimos demonios a su alrededor. Y Pablo les dice, por lo demás, hermanos míos, será duro, pero fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. En esta guerra necesitamos fortalecernos en el Señor y vestirnos de la armadura de Dios. Ahora, ¿quién es este enemigo y cuál es su fuerza? En nuestro texto aparece con el nombre de diablo, que sería diabolos, podría ser adversario,
o podría ser mentiroso también. Principalmente podría ser mentiroso. Aparecen nombres como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. En el capítulo 2, en el capítulo 4 aparece con el nombre de diablo, aparece con el nombre del maligno, pero también aparece con el nombre del príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aparece con distintos nombres. Y uno de los elementos más importantes en la guerra, mis hermanos, es el reconocimiento, ¿verdad? Aprender lo máximo posible sobre el enemigo antes de salir a su encuentro. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre las intenciones de Satanás y sobre su maldad. Desde el principio aparece mintiendo, ¿verdad? Aparece conociendo la palabra de Dios a media y persuadiendo a Adán y a Eva. Sabemos que tiene un poder sobrenatural, es un enemigo con herramientas sobrenaturales. ¿Cómo lo sabemos? No es sino que estudiemos el capítulo 1 y 2 de Job. Una vez se le dio permiso, usó los elementos naturales como el viento para destruir, por ejemplo, hizo que descendiera un trueno del cielo para quemar algunas cosas en la casa de Job. Envió a los sabeos a asesinar a los trabajadores de Job. Solo se le quitó el cerrojo que prohibía el ataque para Job. Mis hermanos, inmediatamente su maldad se desbocó. Es como que está siempre contenida por la gracia de Dios, ¿verdad? Y se le abrió la puerta y en un día, mis hermanos, le quitó la familia, su trabajo de toda la vida por una pequeña puerta. No lo mató porque Dios se lo impidió. La fuerza que Satanás posee, mis hermanos, está más allá de nuestras fuerzas naturales. Está más allá. Se le permitió poner una plaga a Job y le puso una enfermedad, no solo dolorosa, sino una enfermedad que lo exhibiera públicamente. Pensó en la afrenta de Job. Habían enfermedades más discretas en el antiguo mundo, pero pensó en una que lo expusiera públicamente, que su apariencia fuera repudiable. En Apocalipsis 12:4 dice que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Algunos teólogos interpretan esto como el engaño de Satanás a las huestes angelicales. Imagínese el poder que se requiere para que los ángeles se rebelen contra su creador. Él ha herido a hombres como Adán, como a Noé, como Moisés, como David, como Pedro. Qué ingenuo sería yo si pensara que estoy exento de sus ataques y que soy inmune a sus poderes. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que puede transformarse como en un ángel de luz. Se le llama también Apolión en el 9:11 de Apocalipsis, que es destructor, que intenta destruir. Mis hermanos, en la maldad de este mundo participan las fuerzas espirituales de maldad. En este caos que también vemos sobre el mundo, a veces ignoramos, ¿verdad?, que hay fuerzas espirituales de maldad trayendo caos sobre la humanidad. Dos errores se suelen cometer frente a estas verdades que Pablo está diciendo. Dos errores se suelen cometer. Uno es sobreestimar a Satanás y a sus huestes. Es decir, la sobreestimación termina en superstición. Sobreestimar es darle un lugar como si él fuera más poderoso que Dios. Eso pone a las personas en temor, en una suerte de superstición, como miércoles, ahí viene el diablo, está detrás de las sillas, debajo de la nevera. En serio, una superstición que roba la tranquilidad de los creyentes. Se preocupan más de la guerra espiritual externa que de combatirlo en la guerra de la que Pablo está hablando. Esa superstición otorga a Satanás el lugar de Dios. Y eso no es lo que las Escrituras dicen. Las Escrituras dicen que solo Dios está en el trono máximo. Y que todo lo que Jehová quiso es lo que Jehová ha hecho. Pero por ese hecho las Escrituras no nos permiten ignorar las maquinaciones del diablo. El otro error que se comete es subestimar a Satanás. La subestimación es como una suerte de materialismo disimulado, ¿no?, en el que ya no hay relevancia de las actividades espirituales. Eso no existe, mis hermanos, estamos de este lado de la cruz. No seas pentecostal, mi hermano.
Creo que en parte nosotros a veces somos culpables de eso. Pero ninguna de las dos posiciones es bíblica. Pablo mismo que enseña en Efesios que ya estamos elegidos para siempre en lugares celestiales. El mismo Pablo que dice que Dios es soberano, le dice a los hermanos, están bajo ataque. Fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse y pónganse la armadura de Dios para que puedan estar firmes y resistir el día malo. Pablo, más erudito que nosotros, en todo lo que sabe, no le permite caer en una suerte de subestimación de las huestes espirituales. Y Pablo sabe que es difícil, va a ser difícil para los cristianos en Éfeso. Sin embargo, tienen a disposición la fuerza del Señor y la armadura del Señor. Richard Baxter hace muchísimo tiempo predicó un sermón sobre la melancolía. Melancolía era una palabra que podía usar los predicadores hace 300 años para referirse a la depresión. Y hablando sobre esto, él dijo, la depresión podría ser por causas físicas, por ejemplo. Podría ser que alguien no se está alimentando bien y no está descansando bien y su cerebro se ha debilitado. Pero también podría ser por causas psicológicas. Podría ser que la persona ha sido maltratada psicológicamente, necesita afecto, afirmaciones. Dice, también podría ser por causas morales. Alguien está luchando con culpa de algo que hizo, de un pecado que cometió y no sabe cómo soltar esa culpa. O también, dice Richard Baxter, podría ser por causa demoníaca. Creo que para hace 300 años es una posición bastante balanceada la de Richard Baxter. Mis hermanos, el diablo no puede hacer que una persona buena sea mala, pero por causa de la caída puede mentirle y así jugar con ella. Por tanto, pongámonos en guardia, mis hermanos, nos dice Pablo, porque Satanás es un mentiroso, es un acusador, es un destructor, es un engañador y es un chantajista. No se le resiste con armas carnales. No hay hombres astutos en este mundo que puedan con su astucia. Pablo dice, no, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta lucha se refleja en nuestra cotidianidad y tal vez mucho de lo que enfrentamos en nuestra cotidianidad tenga que ver también con influencia, con conspiraciones satánicas. Podemos decirlo sin temor a equivocarnos, es lo que la Biblia dice. Tal vez muchas de las batallas que enfrentamos, mis hermanos, hemos perdido de vista el componente espiritual de esas batallas. Y como perdemos de vista el componente espiritual de esas batallas, estamos tratando de guerrear en esas batallas con las armas equivocadas. Estamos tratando, hermanos míos, ¿quién iría a la guerra sin la armadura correcta para esa guerra? Esta mañana en San Francisco decía que lo más cerca que hemos estado nosotros de una guerra, pues algunos de ustedes de una guerra, es una guerra de bolsitas de agua. Mis hermanos del interior probablemente no sepan de qué se trata, pero salíamos con las armaduras puestas, ¿no? Un bolso delante y un casco puesto para evitar los dardos del adversario. Sin embargo, mis hermanos, podríamos estar perdiendo de vista el elemento del conflicto espiritual en nuestras batallas diarias. Y esa subestimación podría estar haciendo que dejemos de echar mano de la fuerza de Dios para esta batalla. Y de echar mano de la armadura de Dios para esta batalla. Podríamos estar luchando en nuestras propias fuerzas en una batalla que requiere fuerzas sobrenaturales y divinas. Pastor, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Según el texto, vistiendo toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. No debemos pensar, mis hermanos, como a veces se ha sugerido, que la descripción de Pablo de la armadura de Dios, lo único que tiene en cuenta es a los soldados romanos de su época. No es eso. Es eso, pero no principalmente. Principalmente el concepto que Pablo tiene es al Señor como guerrero divino.
el Señor como guerrero divino. Recuerde que el texto dice, ¿cómo se llama la armadura de quién? La armadura de Dios. Esta es la armadura de Dios, la armadura de Dios. El Señor aparece en el Antiguo Testamento en muchas citas como un guerrero divino. En el Salmo 24, versículo 8. Salmo 24, versículo 8, solo para citar un pasaje. Dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla, ¿verdad? Él aparece muchas veces como un rey que cabalga sobre caballos y tiene su espada y sale a vencer a sus enemigos. Y como sabemos que Pablo tiene en mente primeramente a Dios, porque varias de las partes que cita en su armadura son partes que Dios usa en el libro de Isaías. Por ejemplo, aparecen en Isaías 11, 4 y 5 unas partes y las otras en Isaías 59, 16, 17. Vamos a Isaías 11, 4 y 5. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Isaías 59, 16 y 17. Esto es aquí hablando del reinado del Mesías, ¿verdad? Y en un texto que invoca un contexto parecido en Isaías 59, 16 y 17, no hay quien luche en favor del pueblo del Señor y Él mismo se ofrece a luchar por su pueblo. Isaías 59, 16 y 17 dice, y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Lo que Pablo principalmente tiene en mente es la imagen de nuestro Dios como un guerrero. Y es por eso que dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Echad mano de la armadura de Dios para que podáis estar firmes frente a las acechanzas del diablo. No es otra cosa que Pablo consolando a los efesios diciéndole, mis hermanos, en esta batalla espiritual, Dios está de su parte. El guerrero divino que nunca ha sido vencido está de su parte. El Cristo glorioso que ya los ascendió a los lugares celestiales, el que despojó a principados y a potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, el que avergonzó a Satanás, el que le dijo, vete de aquí, Satanás, el que expulsaba a las legiones, ese guerrero divino está en favor de nosotros y ha dispuesto sus fuerzas, su armadura. Su armadura no es otra cosa que lo que Él ya ha logrado por nosotros. Ahora lo veremos. Su armadura no es otra cosa que lo que Él ya ha logrado por nosotros. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, ¿qué sería de nosotros en esta lucha si Él no estuviera luchando en favor nuestro? ¿Qué sería de nosotros? Nosotros no podemos ver las maquinaciones del diablo. A veces las ignoramos, pero Él las sabe. Y Él está luchando por nosotros. Él ha asestado un golpe mortal a Satanás. Le ha exhibido públicamente. Y ahora, en medio de nuestra santificación aparece, diciéndonos, echen mano de mi fuerza. Echen mano en su cotidianidad de la armadura con la que yo los he vestido. Creo que centrarnos en cada parte a veces de la armadura se le da sobresignificado a cada pieza de la armadura. He escuchado sermones sobre cada pieza de la armadura, lo que posiblemente podrían significar. Pero creo, en mi tesis, que Pablo está reuniendo esto como un todo. Está reuniendo estas piezas como un todo de lo que Él ha hecho por nosotros.
y de las cosas que debemos recordar en oración y vigilantes, que es como termina el texto. De las cosas que debemos recordarnos a nosotros mismos en esta lucha espiritual. Quisiera leer un comentario de Sinclair Ferguson sobre cada una de las partes. Es un comentario breve. Este es uno de esos pasajes donde no necesitamos aplicaciones, porque el mismo pasaje aplica las partes de la armadura y nos las enseña. Se dice, aparece primero el cinturón de la verdad. Debe estar ceñido. Esto puede referirse al cinturón que se llevaba para sujetar en su sitio la túnica interior, para dar cierta protección a las partes potencialmente expuestas en el cuerpo. Isaías ya describió al Señor usando este cinturón de la verdad. Ahora probablemente se tiene en cuenta aquí la integridad y coherencia que producen los cristianos como consecuencia de la verdad del Evangelio. La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿verdad? Y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Ahora, Pablo mismo les ha dicho a los efesios, caminad en verdad. Entonces, más que levantarnos, yo recuerdo que lo que se me enseñaba a mí era que lo primero que debía hacer antes de bajarme de la cama era ponerme la armadura de Dios. Así que a la hora que yo despertara, 4 o 5 de la mañana, antes de poner los pies en el suelo, yo me pongo el yelmo de la salvación, me la sabía de memoria, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, tomad la espada del Espíritu. Y yo me visualizaba mientras me ponía las partes, eso me enseñaron, ¿verdad? Para salir robusto de la cama. Pero hacer eso y no vivir en verdad, hablando verdad, no es estar en guerra espiritual. Entonces, era más fácil hacerlo de esa forma, que ceñirse el cinto de la verdad, que ceñirse el cinto de la verdad, de las verdades de las Escrituras, y cómo esas verdades necesitan reflejarse de manera coherente en mi vida práctica. Aparece también la coraza de la justicia. Debemos vestirla siempre. La coraza cubría los órganos vitales del soldado, principalmente su corazón y sus pulmones, y le protegía de las heridas fatales. La justicia que proporciona Cristo nos guarda de las acusaciones de Satanás. Pablo nos recuerda que esta justicia nos cubre y que podemos echar mano de ella en el momento de las acusaciones de Satanás. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tenemos que dar pasos firmes. El lenguaje de Pablo implica que el calzado del soldado debe ser de ayuda para el servicio del Evangelio y no un obstáculo. El Evangelio debe guardar sus pies. Puede que necesite moverse rápidamente. Y por eso estar arraigados firmemente en el Evangelio nos permite estar siempre preparados para presentar defensa. Cuanto más nos aferremos al Evangelio de la paz, si lo entendamos, más entusiasmados estaremos al comunicarlo. El escudo de la fe. Estos escudos son para apagar los dardos de fuego del maligno. Este escudo largo estaba cubierto de piel en caso de una lluvia de flechas mojadas con brea y encendidas, disparadas contra ellos. Los soldados unidos alzaban sus escudos para formar una pared sólida de defensa y así proteger sus vidas. Pablo dice, pone su dedo en una experiencia siniestra y a menudo profundamente angustiosa, bien catalogada, el repentino e inesperado ataque contra la mente, los pensamientos, las emociones del creyente, estos dardos de fuego del maligno que debilitan y causan vergüenza, parálisis espiritual, terror. Algunos de los maestros espirituales como Bunyan y Spurgeon han descrito esta experiencia en un ataque de pensamientos impropios y hasta blasfemos. El pánico y la culpa sobrecogen al creyente, pero siempre puede levantar su escudo de la fe. Levantar el escudo de la fe es rechazar las mentiras que arden como llamas en nuestra mente y confiar firmemente en Cristo, insistir en el Evangelio. Nada en nosotros nos salva, sino lo que Cristo ha hecho fuera de nosotros. También está el yelmo de la salvación. Nos aporta una protección esencial. Los soldados vestían el yelmo para protegerse contra las heridas en la cabeza.
las cuales igualmente podrían ser fatales. Pablo describe el yelmo como la esperanza de salvación en Primera de Tesalonicenses. Y Sinclair dice probablemente está refiriéndose una vez más a la mente. Y como tenemos que echar mano en nuestra mente de las promesas de la salvación, de las promesas que ya se nos han logrado en los lugares celestiales sobre la salvación que ya tenemos. Mis hermanos, en última, esta armadura en la que reside la fuerza con la que nos fortalecemos en el Señor no es otra cosa que el Evangelio. No es otra cosa que el Evangelio. Son las verdades del Evangelio, las que nos cubren y nos mantienen de pie en esta guerra espiritual en la que estamos como creyentes. La espada del Espíritu que Él explica es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que es la palabra de Dios que usó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue atacado por Satanás en la tentación en el desierto. Las 3 veces que Él repele a Satanás, lo repele con 3 textos del libro de Deuteronomio. Traer la palabra de Dios a nuestros labios, memorizar la palabra de Dios, responder con la palabra de Dios. Hermanos míos, yo sé que ha sido un año. Si algún año podría describirse como una guerra para muchos de nosotros, ha sido este, mis hermanos. Tengo que confesar que no todos los días, no todas las semanas me sentí victorioso, ¿verdad? Y en muchas semanas hablé con muchos de ustedes que se sentían sin esperanza casi. Pero si estamos aquí hoy, mis hermanos, es porque Él está luchando en favor de nosotros. El guerrero por excelencia, el que ha vencido a Satanás, está luchando en favor de nosotros. Quisiera compartir unas claves, sobre todo en este fin de año, de cómo aparecen, por lo general, los ataques de Satanás aparecen o como tentaciones o como acusaciones. O como tentaciones o como acusaciones. Y quisiera compartir unas claves con ustedes antes de terminar este sermón. Mi objetivo es el mismo de Pablo, mis hermanos, que a pesar de todo lo vivido, ustedes puedan permanecer firmes en la fe, que puedan echar mano de la fuerza de Dios cuando sientan que ya no pueden, que se cuiden, que no ignoren las maquinaciones de Satanás, que conozcan la fuerza de Dios que tienen a disposición, para que cuando llegue el día malo puedan estar firmes. El día malo en el texto podría ser ese momento en el que coinciden la tentación, el deseo y la oportunidad, porque a veces uno tiene un deseo que le hace entrar por dentro en tentación, pero no hay una oportunidad para ese deseo, para saciar ese deseo. Pero a veces coincide la tentación, el deseo y la oportunidad para... Eso es un día muy malo, en el que coincide poder estar firmes en esos días difíciles. También el día malo podría ser una especie de referencia a cuando acabe todo, para que al final del camino, podamos nosotros estar firmes. En cuanto a las tentaciones, Satanás ofrece placer a corto tiempo y luego sufrimiento a largo plazo. Placer a corto tiempo es el contrato y luego sufrimiento a largo plazo. ¿Ok? Es importante tenerlo en cuenta. Placer a corto tiempo y sufrimiento a largo plazo. 2. Puede sugerirte tus pecados como una virtud. ¿Cómo? ¿En serio? Podría ser que tú reflexiones de esta manera. No, yo no soy un hombre iracundo. Simplemente me preocupo demasiado por los demás y por eso reacciono así. No es que yo soy iracundo. Al contrario, no se dan cuenta que estoy súper preocupado, ¿verdad? No es mi pecado de ira. O puede que no, yo no soy egoísta, sino que estoy pensando en el futuro. O podría ser más coloquial y más al dedillo. No, yo no soy alcohólico. No, eso es solo socialmente, de vez en cuando, ¿verdad? Satanás puede sugerir nuestros pecados que aparezcan como virtudes, que los celebremos como virtudes para no luchar contra ellos.
3, mirando los pecados de otros líderes cristianos podría hacernos reflexionar. Él lo hizo. Nadie es perfecto. Si lo hizo no sé quiéncito, ¿qué no podría pasarme a mí? ¿Cierto? Si lo hizo no sé quiéncito, ¿qué no podría pasarme a mí? Podría ser que pensemos de esa manera, otros lo han hecho. ¿Qué tanto es que yo también lo haga? No hay nadie perfecto. El rey David lo hizo. Nadie es perfecto. 4, podría poner pensamientos en mí para abusar de la misericordia de Dios. A la final Dios te perdona. Peca que Dios te perdona. Mañana pides perdón y serás perdonado. Eso es un pensamiento bien diabólico. 5, tratando de comparar tu sufrimiento, de compensar tu sufrimiento. Es que ustedes no saben lo que yo he sufrido y lo que yo he pasado. Es fácil juzgarme sin haber estado en mis zapatos. Tratar de compensar mi sufrimiento con un espacio para pecar, ¿verdad? Es que finalmente, yo he pasado tanto que me lo merezco. Me lo merezco. Puedo abrir esta puerta aquí porque me lo merezco. Algunos de ustedes se ríen. Espero que cualquier parecido con la realidad. Eso no pasa en estas iglesias. ¿Okay? Por allá lejos seguramente. 6, mostrándole a los cristianos cuántas malas personas tienen una gran vida. Chacho, pero estos tipos entregados a la maldad y si están felices, tú los ves en el Instagram y celebran y viajan todo el tiempo y el corazón del creyente se llena de envidia, ¿verdad? Y tropieza pero ¿y por qué tantos hombres malos, Señor? Son felices y nosotros que te servimos estamos como de prueba en prueba, Señor. Esos pensamientos son diabólicos también. De hecho, ese es un pensamiento que el rey David describe como un pensamiento bien venenoso. Dice, por poco resbalan mis pies. Esa fue una de las grandes tentaciones que él enfrentó. 7, comparar una parte de mi vida con otra. Es que yo hago esto y esto y esto y esto es bien. ¿Qué tanto es que yo haga esto mal? Yo hago esto y esto y esto bien. ¿Qué tanto es que yo haga esto mal, verdad? Cuando aparecen en forma de acusaciones, podrían aparecer estos pensamientos, causando que miremos más nuestro pecado que a nuestro Salvador. Cuando ya hemos pecado contra el Señor, detenernos a mirar nuestro pecado demasiado tiempo no puede resolver nada. Y a veces los creyentes se deprimen a un punto en que ciegan sus ojos y no pueden mirar al Salvador, que es la esperanza incluso en esa situación de oscuridad. Las acusaciones de Satanás podrían causar esto. Él es llamado en la Biblia, uno de esos títulos por excelencia es el acusador. El acusador. 2, causando que se obsesionen con sus pecados pasados y el daño que hicieron a otros. Es decir, traer a la memoria siempre las maldades del pasado y pensar que nada bueno en el presente puede acontecernos por lo que ya hemos vivido en el pasado. O pensar que ya no hay oportunidad para nosotros en el presente o en el futuro por los pecados pasados. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso es un pensamiento satánico también. 3, causando que los cristianos piensen siempre que todos los problemas que atraviesan son el castigo de Dios. Eso es que Dios me está castigando. Eso es que Dios me está castigando. Esos pensamientos que intentan que Dios aparezca en nuestra mente como un ser malvado que está contra nosotros, siempre son oscuros y satánicos. Por último, causando que piensen que sus sentimientos y pensamientos determinan si ellos son cristianos o no. Es decir, un cristiano podría deprimirse a un punto que sienta que por sus sentimientos él se evalúa y diga, es que yo definitivamente no soy cristiano. Pero es que yo no soy cristiano en virtud de lo que yo siento. A veces mis sentimientos están en sintonía con lo que Dios ha hecho, pero a veces no. A veces no. Yo soy cristiano por una verdad fuera de mí. Cristo me ha salvado por su obra. Yo soy cristiano porque Él se ha fijado en mí, me ha traído hacia Él. Principalmente. Hermanos míos, vestidos de toda la armadura de Dios. Hermanos, no quiero subestimar
las batallas con las que viniste hoy a este servicio o la de las personas que nos ven vestidos de toda la armadura de Dios. Si sientes que no hay fuerzas, precisamente Pablo sabe que va a ser difícil y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En este fin de año, mis hermanos, donde uno tiende a evaluar su progreso, ¿verdad?, en base a la cultura que nos han enseñado, podrían muchos pensamientos visitar tu mente. Otro año más, una situación como tal año, otro año más. Podrías empezar el año nuevo con una especie de derrotismo y tristeza. Recuerda quién es tu Señor. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Trae la palabra a tu mente. Recuerda las promesas. A veces mi mente está abrumada. Pastor, ¿su mente? Sí, claro, mi mente. Y yo tengo que abrir la Escritura y leerla en voz alta para que mis oídos la escuchen. Y repasar los pasajes que dicen quién yo soy en el Señor, para que mi mente la escuche y se alejen los malos pensamientos, hermanos. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Una cosa más. Al final de este pasaje, Pablo habla en plural, porque Pablo entiende que esta lucha no siempre se lleva individualmente. A veces un soldado cercano a ti está caído, pero tú podrías acercarte a él y levantar tu escudo, ¿verdad?, para protegerle. Pablo dice: orando unos por otros, orando por la iglesia, clamen por mí. Pablo sabe que es una lucha que también podemos llevar juntos, pues todos pertenecemos al ejército del Señor. Si conoces a alguien que es un soldado abatido, te ruego que no vayas a pisarlo. No es necesario ir a poner tus botas sobre su cuello. Es mejor ir a levantarlo, a sanar sus heridas. Recuerda que un día tú también has estado allí y el Señor ha sido misericordioso contigo. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Aquí estamos. Hermanos, podemos orar juntos y decir: fortalécenos, Señor. Hermanos, oren conmigo. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos en el poder de tu fuerza, por favor. Son muchas las batallas, Señor. Muchas, Señor. No podemos con nuestra fuerza, Señor. Fortalécenos en tu fuerza, Señor. Vístenos con tu armadura, Señor. Protégenos del maligno, de sus trampas, Señor, de su voz, de sus demonios, de sus planes. Protégenos, porque tuyo es el reino y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Si hay alguien hoy, Señor, luchando bajo algún ataque demoníaco específico, nosotros oramos por él, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre glorioso, tú lo ayudes, Señor, para que en tu nombre glorioso, tú que has destruido a las obras satánicas, tú que te burlaste de las huestes, tú, Señor, visites a ese hermano y le des la victoria, Señor. Por tus muchas misericordias lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.